Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así que hemos estado haciendo una serie sobre mi libro, Los secretos de la unción. Amén. Y la semana pasada compartí un mensaje sobre cómo liberar efectivamente la unción al predicar. Cómo predicar efectivamente las buenas noticias. Amén. Así que hoy voy a compartir cómo echar eficazmente a los demonios y curar a los enfermos. Alabado sea Dios. Así que, por cierto, si no has visto todo el resto de la serie, ha habido muchos mensajes en esta serie. Puedes ir a mi canal de YouTube, puedes ir a YouTube de Fivefold Church y puedes encontrar nuestra lista de reproducción de la serie The Secret of the Anointing. Así que asegúrate de ponerte al día con todo eso, porque lo que voy a compartirles hoy, tienes que recibir los otros mensajes. Tienes que recibir las otras enseñanzas para poder recibir realmente esta palabra. Amén. Así que dice en Mateo 10:7, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Muy bien, así que volvamos a este verso. Por cierto, un anuncio más. Este mensaje es realmente una enseñanza seria. Este mensaje tiene mucho en él. Es un mensaje sobre el que tienes que tomar notas, de lo contrario lo vas a olvidar. Si no tomas notas, está bien, pero asegúrate de ir a ver el mensaje y luego tomar notas y probablemente querrás verlo varias veces. Amén. Esta es realmente una guía de un solo mensaje sobre cómo echar a los demonios y sanar a los enfermos. Aleluya. Muy bien, así que volvamos a esta escritura aquí. Esta es la comisión que Dios nos ha dado para que prediquemos no cualquier cosa, sino que prediquemos que el reino de Dios está cerca, lo que significa que Jesús está vivo, lo que está sucediendo en el cielo, la sanidad, la libertad, la vida abundante. Ningún diablo puede reinar allí. Eso está pasando aquí cuando uno cree en Jesús. Cuando uno viene a Jesús, recibe en el cielo, en la tierra, las características del cielo y las obras del diablo destruidas en su vida. Alabado sea Dios. Así que nuestro trabajo es predicar no cualquier cosa, sino que el reino de Dios está cerca, la sanidad está cerca, la libertad está cerca, los encuentros con Jesús tangiblemente están cerca, la vida abundante está cerca, aleluya. Así que predicamos y luego también estamos llamados a demostrar, ser un vaso de Dios para que realmente puedan recibir el reino, para que puedan recibir la sanidad y la libertad que Dios elige para usar vasos. Así que debemos sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, echar a los demonios. Así que les decimos que el reino de los cielos está cerca y luego se lo entregamos. Eso es lo que Dios nos está llamando a todos a hacer, a cada uno de nosotros, a todos los que creemos. La Biblia dice que estas señales los seguirán. Y algunas de estas señales es que pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados y echarán a los demonios. Todos los que creen. ¿Alguien cree aquí? Así que estas señales deberían acompañarte. Deberías estar haciendo estas cosas. Alabado sea Dios. Efesios 4:11. Esta es la traducción de la Biblia Pasión. Jesús ha nombrado a algunos con gracia para ser apóstoles y otros con gracia para ser profetas y otros con gracia para ser evangelistas y otros con gracia para ser pastores. Le ha dado estos dones a la iglesia y algo de gracia para ser maestros. Él ha dado estos dones a la iglesia, a los santos, y su llamado es nutrir y preparar a todos los santos creyentes para que hagan sus propias obras de ministerio. Y a medida que hacen esto, ampliarán y construirán el cuerpo de Cristo. Así que necesitamos el ministerio quíntuple, que incluye a los apóstoles y profetas, para entrenar y equipar a los creyentes. Tú que hagas tus obras de ministerio para poder hacer lo que el versículo anterior, sanar a los enfermos, echar a los demonios y predicar que el reino de Dios está cerca.
Una gran razón por la que no vemos a la mayoría de los creyentes predicar la predicación correcta, que el reino de Dios está al alcance, es porque les falta el ministerio quíntuple. Echan de menos a los apóstoles y a los profetas, que son los que realmente maduran tanto a la novia, a los creyentes, equipan para obras de servicio. Como dice la Biblia, las verdaderas señales de un apóstol es que caminan en señales, maravillas y milagros. Dice eso específicamente para los apóstoles. Así que si esa es la verdadera señal de un apóstol, eso también significa que serán ellos los que traerán principalmente el equipamiento para que otros hagan sus propias obras de ministerio alineados al poder de Dios. Amén. Así que esto es lo que está pasando hoy. Este es el ministerio apostólico que está sucediendo hoy para ti. Hoy estás siendo equipado para hacer tus propias obras de ministerio. Aleluya. Así es como se supone que debe de ser la iglesia. Alabado sea Dios. Si alguien me pregunta, ¿cómo echar a los demonios y curar a los enfermos? Les diría que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es cómo recibir la unción que hace que los demonios te obedezcan y se vayan, y las enfermedades se vayan. Así que hoy te estoy enseñando a echar demonios y sanar a los enfermos. Hay una manera de hacerlo de manera correcta, efectiva, de acuerdo con la forma en que Dios lo quiere y necesita que se haga. Pero la mayor parte, la parte principal de cómo echar a los demonios y sanar a los enfermos es recibir la unción. En mi libro, El secreto de la unción, la mayor parte del libro trata sobre cómo recibir la unción. Y luego una pequeña parte de eso es en realidad cómo echar a los demonios y sanar a los enfermos. Y eso coincide con la verdad de cómo es en el ámbito espiritual. Una vez que tienes la unción, las cosas son fáciles. Los demonios comienzan a manifestarse. Y para ti echarlos es bastante sencillo. No es muy complejo el cómo hacerlo. Amén. Así que la unción es vital. Dios no le da la unción a cualquier persona. Tienes que tener un corazón puro y de confianza. Así que es importante que lo sepas. Si tú dices, quiero echar demonios, ¿cómo lo hago? Tienes que cambiar tu pensamiento en, quiero ser un vaso de la unción para que Dios pueda usarme. Y entonces no tienes que preocuparte por eso. Los demonios comenzarán a manifestarse y simplemente les ordenas que se vayan. Hay mucho más y eso es lo que voy a enseñar hoy. Pero es muy sencillo una vez que la unción está ahí. Una vez que la unción está ahí, recuerdo la primera vez que vi a un demonio manifestarse. Fue en el parque en marzo del 2021 y solo estoy ministrando como de costumbre y de repente este demonio comienza a manifestarse. Y simplemente ordeno al demonio que se vaya y se va. Fue muy sencillo incluso la primera vez, incluso antes de que hubiera recibido esto como un entrenamiento serio sobre cómo expulsar a los demonios. Porque lo que he aprendido es que Dios quiere que sigas siendo humilde y te apoyes en Él. Y que no seas un expulsador profesional de demonios antes de que el primer demonio se manifieste ante ti. Pero que siempre seas humilde, dándote cuenta de que necesitas a Dios y necesitas a tu padre o madre espiritual. Dios hizo las cosas de esta manera por mí, para que pudiera saber que necesito el Espíritu Santo y también necesito a mi Padre espiritual. No es como, muy bien, la unción está aquí ahora, que te vaya bien, Padre espiritual. No, necesito saber las respuestas, necesito saber qué hacer con este caso demoníaco. Y Dios muchas veces tendría la respuesta en mi Padre espiritual. Así es como Dios me hablaría y como crecí en sabiduría y como crecí hasta este lugar donde ahora puedo enseñarte estas cosas sobre cómo echar demonios. Amén. Aleluya. Hechos 19:13.
Hay una historia en la Biblia en la que unos judíos iban por ahí expulsando a los espíritus malignos, tratando de invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que estaban poseídos por demonios. Decían que en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, te ordeno que salgas. 7 hijos de Seba y un sumo sacerdote judío estaban haciendo esto. Un día el espíritu maligno les respondió: a Jesús lo conozco y a Pablo lo conozco, pero ¿quién eres tú? Entonces el hombre que tenía el espíritu maligno saltó sobre ellos y los dominó a todos. Les dio una paliza tal que salieron corriendo de la casa desnudos y sangrando. Así que necesitas la unción para que los demonios te reconozcan y te obedezcan y en realidad puedas echar a los demonios. Número 1. Pero también necesitas la unción. Número 2. Para protegerte. Porque este es el principio, sí, eran judíos, ¿verdad? Pero aún así, cuando eres creyente, todavía necesitas seguir los principios de Dios, sus mandamientos, o abres puertas y te vuelves como estas personas judías. Por los principios de Dios quiero decir que te rendirías a Él, que no harías el cristianismo a tu manera, la relación con Dios a tu manera, pero darías prioridad a lo que Dios da prioridad, como su iglesia, como estar equipado, y así plantándote en una iglesia donde Dios realmente se mueve en el poder semanalmente. Aleluya. Así que ese es uno de los principios a los que me refiero. Y cuando haces esto, la unción viene sobre tu vida, tocando todas las áreas, y también viene sobre tu vida para protegerte. Es la cobertura. Una cobertura viene sobre ti cuando cumples los principios de Dios, como este, plantándote a ti mismo, donde está el poder de Dios. Así que recuerdo que he visto a gente antes venir diciendo: soy pastor y ministraría, pero mi esposa aquí fue maldecida por una bruja. Pero ¿cómo puede pasar eso, verdad? Bueno, si no hay unción en la vida de uno, si no están teniendo una cobertura, una verdadera cobertura donde está la verdadera unción, entonces hay una puerta abierta para que estas cosas sucedan. Así que eso es muy importante. Cuando tienes la cobertura de la unción, no tienes que preocuparte por los enfermos. Puedes tener enemigos, que podrías tener un vecino que esté haciendo brujería, y no tienes que preocuparte en absoluto. No solo debido a la sangre de Jesús, no solo porque eres un creyente, sino simplemente porque estás siguiendo los principios de Dios. Así que entonces estas cosas vienen. Luego viene la protección, la cobertura de la unción. Así que esa cobertura de la unción donde estás plantado, esa poderosa unción donde los demonios no pueden quedarse, esa misma poderosa unción ahora te está cubriendo. Y así, si una bruja intenta maldecirte, no volverá a la bruja o al brujo. No te puede tocar, no les permite en el ámbito espiritual. Tú vas de acuerdo con los principios y leyes de Dios, así que estás a salvo allí. Aleluya. Así que si no estás cumpliendo con los principios de Dios, como estar plantado, teniendo una cobertura de la unción, y simplemente vas tratando de echar demonios, los demonios ven que estás fuera de los principios de Dios. Y por lo tanto, es una puerta abierta, y por lo tanto pueden tener acceso legal para meterse contigo, como dice la Escritura. Así que no es seguro para un creyente tibio, tal vez que está emocionado por expulsar demonios, pero no se toma en serio la rendición, que no está plantado donde está el poder de Dios. No es seguro para ellos comenzar a dirigirse a los demonios, enfrentándolos, porque ven en el reino espiritual. Ellos ven como a Pablo, conozco a Pablo, sé que tengo que obedecerle. Conozco a Jesús, sé que tengo que obedecerle. Pero ¿quién eres tú? Así que ellos ven la unción que llevas y la unción que te cubre. Muy bien, así que ahora, cuando se trata de expulsar demonios y sanar a los enfermos, el primer punto que estoy compartiendo contigo ahora es que debes seguir al Espíritu Santo.
No deberías ir a una misión como tengo ganas de expulsar demonios hoy. Hay muchas personas en las calles que realmente necesitan liberación. Tengo ganas de ir ahí y echar demonios hoy. No hay que dejarse llevar por los sentimientos, nunca, pero hay que dejarse llevar por la guía del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Cuando se trata de ministerio en general, cuando se trata de los dones que estamos usando, los dones del Espíritu Santo con los que estamos ministrando, debemos seguir el Espíritu Santo y no nuestra preferencia, no cómo nos sentimos. Cuando estuve ministrando durante unos 4 años, más o menos, 3 y medio, 4 años, antes de que se manifestara el primer demonio, la forma en que estaba ministrando, la forma en que el Espíritu Santo me estaba llevando a ministrar a las 5 o 20 personas que estaban ahí, era que predicaría el mensaje y luego después del mensaje llamaba, a veces ya tenía una nueva persona, por lo general era más de una persona nueva. Así que yo les llamaba hacia adelante y simplemente hablaba proféticamente sobre ellos. Hablaba palabras proféticas sobre ellos. A veces diría, veo depresión, esto debe dejarte, pero no era como ahora cuando digo que la depresión debe irse, donde hay un demonio que se manifiesta muchas veces y alguien que se vuelve a caer con el poder de Dios y ellos están gritando, soy libre. No fue así. Quiero decir, Dios no estaba listo para usarme. Yo no estaba lista. Dios no estaba listo para usarme de la manera en que luego me usó. Comenzó a usarme en el 2021 echando demonios y sanando a los enfermos. Pero cuando oraba por la gente decía palabras proféticas simples y eso era todo. Así era como ministraba. No fue como rompo esta maldición, te separo de estas cosas. ¿Quieres renunciar a algo? No era nada de eso. Pero entonces el primer demonio se manifestó. Y el Espíritu Santo cambió de marcha y dijo, sígueme aquí de esta nueva manera, así de repente. Aleluya. Y una mujer que fue la primera en ser liberada en la iglesia Fivefold, cuando nos reuníamos en el parque, oré por ella como solía orar por la gente y ella cayó hacia atrás, lo que sucede a veces con algunas personas. Pero luego comenzó a temblar. Nunca había visto eso antes. Todo su cuerpo se convulsionaba como si estuviera teniendo una convulsión. Y luego discerní, el Espíritu Santo me dio discernimiento para ver que estos eran demonios que estaban manifestándose en ella. Fue la primera vez que lo vi en mi ministerio. Y así que de inmediato estaba como, bueno, Espíritu Santo, estoy escuchándote ahora. Vamos en esa dirección. Y me llevó a enfrentar al demonio por primera vez en mi vida y terminé diciéndole, levántate, porque a veces esa es una manera de hacer que el demonio conozca su lugar, porque el demonio estaba diciendo, no quiero que ella predique, y solo estaba como lloriqueando. Así que a veces Dios te llevará a caminar en la autoridad, mostrando tu autoridad de tal forma que el demonio no puede hacer lo que quiere. No puede ser solo lloriquear, hablar y hablar. Ponte en tu lugar, ponte de pie. Y luego dije, tienes que irte ahora. Esa fue la primera vez que enfrenté a un demonio. Y el demonio la dejó y se movió con tanta fuerza de ella que ella cayó con fuerza al suelo. Era tan sobrenatural porque parecía que alguien la empujó, pero fue la fuerza del demonio que la dejó. Hay una historia en la Biblia que sucede así, donde sucedió exactamente lo mismo. El demonio dejó a alguien con tanta fuerza, una persona se cayó y estaba como la gente preguntándose, ¿está muerto? Y luego Jesús dice, no, solo está durmiendo. Y eso sucedió. De hecho, se fue a dormir de inmediato. Su cabeza cayó sobre el pie de un caballero que estaba detrás de ella. Dios es tan bueno por haber hecho que sea un aterrizaje suave. Sí, justo ahí, porque fue con tanta fuerza y no teníamos ninguna experiencia, no teníamos catchers en ese entonces. Chantal estaba allí en la cámara capturándolo. Tú eras la única que servía, creo, en ese entonces. Sí, tú eras la única que servía. Así que era solo Chantal. Y luego había 15, 20 personas allí y luego todo cambió. Así que después de ese día, casi todos los domingos, los demonios se manifestaban. Y así me dirigió el Espíritu Santo. Es hora de echar a los demonios, es hora de liberar a estas personas. Y luego, al poco tiempo,
como un par de meses después, llegaron 300 personas. Teníamos 15 personas, luego 2 meses después vinieron 300. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos necesitaban liberación. Ellos vinieron con hambre de ser libres, y así había demonios que se manifestaban por todas partes. Y así que tuve realmente que seguir al Espíritu Santo con este cambio de marcha. No estaba ministrando de esta manera en absoluto. Y luego de repente, de la noche a la mañana, estoy ministrando de manera completamente diferente, porque así es como Dios quiere usarme ahora. Así que esto es algo que quiero compartir. Antes era tan profético y luego llegó a ser simplemente, ve, sé libre, sé libre, sé libre, porque es una emergencia. Dios ya no quiere que la gente se quede con demonios. Esta es prioridad. Esto es una emergencia, esto es un asunto de vida o muerte, especialmente para las personas con demonios suicidas. Es literalmente un asunto de vida o muerte. Así que tuve que cambiar. Es tan importante que estés siguiendo al Espíritu Santo y que no quieras echar demonios o ministrar a la gente a tu manera o con tu don favorito o el don en el que crees que eres el más fuerte. Digamos que tienes un poderoso don profético, pero Dios te está llamando a centrarte más en liberar a las personas y no puedes profetizar a todo el mundo durante mucho tiempo. Tienes que ser obediente. No puedes elegir los regalos, los dones que quieres usar para ministrar a alguien. Depende de Dios. Él te dará muchos dones diferentes, pero siempre debes ser sensible al Espíritu Santo con lo que Él quiere hacer. No se trata de presumir tu don, se trata de ser un vaso para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Así que ese es el primer punto. Ahora voy a ir a echar demonios específicamente. ¿Cómo echar demonios? Así que, número 1, por encima de todo, debes tener un corazón para que la persona sea libre y sanada. No quiero echar demonios y sanar a los enfermos. Amén. Así que lo que quiero compartir contigo hoy no es enseñarte cómo echas a los demonios, sino que te voy a enseñar qué hacer cuando veas a alguien oprimido para que pueda ser libre. Entonces, a veces eso significará que expulsas al demonio. A veces no significa eso porque estamos en un reino de Dios. Reino. No somos como los cristianos individualistas, pero somos parte de un reino. Aleluya. Y en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que como compartí hace unas semanas, esta escritura muestra diferentes niveles de poderes demoníacos en el reino espiritual. Los principados son los más altos, luego las potestades, luego los gobernadores de las tinieblas de este siglo y luego las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay diferentes niveles de poderes demoníacos y también hay diferentes niveles de unción que uno lleva de acuerdo con su propósito, lo que Dios los ha llamado a hacer en esta tierra y también de acuerdo con su rendición, lo que permitirán que Dios ponga, cuánta unción permitirán que Dios ponga en ellos basado en su rendición y también de acuerdo con la línea de tiempo. O sea, cómo se puede ser llamado a llevar una unción tan poderosa que se ocupa de los principados, pero eso no sucederá de la noche a la mañana. Por lo tanto, es posible que aún no estés en ese nivel solo porque todavía estás en el proceso. Amén. Así que es importante. Mucha gente no se da cuenta de eso. Solo piensan que todos estamos llamados a echar demonios, así que todos deberíamos ser capaces de echar a cualquier tipo de demonio. Y mucha gente dirá que no necesitas ir a un evento de avivamiento o que vayas a una persona para recibir liberación. Puedes recibir liberación tú mismo. Pero eso no es entender el reino de Dios.
Eso no es entender el reino espiritual, la realidad de que hay diferentes niveles de poderes demoníacos, la realidad de que Dios pone diferentes niveles de unción para lidiar con cada nivel en sus vasos. Al igual que el apóstol Pablo dice que Dios estaba haciendo milagros tan extraordinarios a través de sus manos que incluso ellos le traerían delantales y pañuelos y los demonios se irían. En Hechos 19:11 dice que Dios estaba haciendo algo tan extraordinario. Entonces eso nos está enseñando que Él estaba lidiando con los principados. Estaba en un nivel superior y era un apóstol. Por lo tanto, los apóstoles, los profetas, el ministerio quíntuple, serán ellos los que se ocupen de los principados porque son ellos los que están trayendo el equipamiento y la impartición a los creyentes. Por lo tanto, tienen que ser de alto nivel. Amén. Como con un profesor, tiene que estar en un nivel de conocimiento más alto que los estudiantes. Así que lo mismo con Pedro, todos eran sanados y liberados bajo su sombra. Y una gran razón es porque tenía la unción para lidiar con los principados. Ahora, si no tuviera una unción tan fuerte, probablemente no diría que todos fueron sanados y liberados. Por lo tanto, tienes que ser consciente de esto. En primer lugar, cuando ves a alguien que está oprimido, tienes que tener en cuenta, bueno, puedo hacer esto, he sido llamado para hacer esto, he sido llamado para echar a este demonio. No, eso no es ser personas enfocadas en el reino y no estás viendo realmente en el espíritu. En su lugar deberías tener el corazón. Quiero ver a esta persona libre y sé que ver a esta persona libre porque el reino de Dios está cerca y conozco este gran reino de Dios. Ya sí, debes saber que tal vez esa persona tiene un demonio al que tu unción coincide, así que te obedecerá. Pero podría ser que tengan demonios de nivel superior. Y en ese caso, la respuesta va a ser llevarlos bajo la sombra del apóstol Pedro de hoy. Porque dice en la Biblia que trajeron a los enfermos y a los demonios oprimidos bajo el asombro del apóstol Pedro, y con solo estar posicionados allí, todos fueron sanados y liberados. Así que esa sería la respuesta, es llevarlos donde sabes que la unción de alto nivel se encuentra. Amén. Así que tienes que tener este corazón. Es muy importante. De lo contrario, no estás ayudando a la persona. Si en cambio estás pensando en ti mismo, yo quiero echar al demonio, ¿sabes? Tienes que mirar a Jesús, no a ti mismo, poniendo tu mirada en Jesús para las respuestas para esta persona. Y eso es ser personas enfocadas en el reino. Amén. En la Biblia, el versículo que dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por lo tanto, algunas de estas personas son las que están más centradas en sí mismas que en el reino. Quiero echar al demonio, quiero profetizar, quiero hacer alarde de mis dones espirituales. Así que puedes empezar puro, puedes empezar con los dones puros, pero cuando empiezas a moverte de esa manera egoísta, eso se convierte en esa puerta abierta para que el ángel de luz, el diablo, comience a guiarte. Incluso nosotros podemos ir más allá, como el diablo dándote poderes demoníacos. Y esas son algunas de esas personas que son las que Jesús dice, nunca te conocí. Estabas mucho más enfocado en expulsar demonios y en la profecía a tu propia manera, para tu propia ganancia, para hacer alarde de tus dones. Y en realidad no me estabas mirando a mí y no lo hacías por mi reino. Así que terminé sin conocerte. Ibas totalmente a tu manera y no venías a mí.
¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado de que estamos en torno al reino y nunca nos impresionamos con nuestros dones y queremos usarlos para un beneficio egoísta. Tienes que tener cuidado con esto porque es un poder real. Es un poder real. Y a veces puede haber una tentación. ¡Wow! Me veo impresionante. Me veo exitoso. Me veo poderoso. Tienes que asegurarte de venir con un corazón limpio, manos limpias y un corazón puro. Rechazando esos pensamientos egoístas pueden venir del diablo y no ser tuyos. Así que no lo tomes a pecho, pero rechaza cualquier pensamiento como ese para que puedas mantenerte puro. Amén. Aleluya. Número 2. ¿Cómo echar demonios? Debes operar según los principios o leyes del reino espiritual. Debes operar en el principio o las leyes del reino espiritual. Dios es un Dios de principios, de leyes, y están en su palabra. Son sus mandamientos. Pero también necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Como cuando compartía uno de los principios de ser plantado. Encontramos esto a través de la Escritura sobre cómo dice que serás como un árbol que está plantado por arroyos de agua viva y en cada temporada prosperarás. Tus hojas nunca se marchitarán. Esa es la revelación de eso, la verdadera revelación del Espíritu Santo. Habla de estar plantado en la iglesia de Dios y no ir a una de sus verdaderas iglesias y no ir aquí, allá y a todas partes. Prosperarás cuando cumplas con ese principio. Otro principio es sembrar. Muchas veces Dios habla de la importancia de sembrar para poder cosechar. Cuando retenemos el diezmo, entonces el diablo puede meterse con nuestras finanzas porque estamos robando a Dios. Esto está en la palabra, en Malaquías. Dice que estás robando a Dios cuando no das el diezmo y luego el diablo puede meterse en las finanzas. Así que ese es otro ejemplo del principio. Dios es un principio. Principio de sembrar, un principio de estar plantado. Hay muchos principios diferentes en su palabra necesitando el Espíritu Santo, necesitando las enseñanzas ungidas para abrir realmente los ojos y entender lo que Dios está haciendo, hablando. Por eso necesitamos la iglesia. Ahí es cuando necesitamos el equipamiento del ministerio quíntuple. Amén. Pero Dios es un Dios de principios. Muchas veces la gente está orando, Dios sáname, Dios libérame, Dios abre esta puerta, Dios haz esto en mi familia llorando y llorando, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces nada? Y simplemente la razón es porque no están cumpliendo con los principios de Dios. Él es estricto con sus principios. Es lo mismo de cómo Él nunca cambia, siempre es el mismo. Es el mismo principio de que Él es fiel a sus promesas. Así que por eso te digo que Él se adhiere a sus principios. Así que cuando nos mantenemos en línea con sus principios, ahí es cuando accedemos a su poder. Ahí es cuando accedemos a los milagros. Ahí es cuando podemos acceder a la unción, caminar efectivamente en la unción y demonios realmente obedecerán y se irán cuando cumplamos con estos principios. Y como dije antes, los demonios saben cuando estás fuera de los principios y ahí es cuando pueden jugar y no obedecer. Así que con la expulsación de los demonios debes operar en los principios y leyes del reino espiritual. Número 1, el principio de autoridad. He compartido muchos mensajes sobre lo que significa la verdadera autoridad en Cristo y expulsar a los demonios. Así que asegúrate de verlos. No recuerdo los títulos en este momento, pero puedo publicar un enlace en nuestra página de Facebook después del servicio. Así que no voy a profundizar completamente en esto, pero voy a compartir brevemente lo que quiero decir con el principio de autoridad. Cuando vemos a Jesús enfrentando demonios, vemos que es solo Él enfrentando a los demonios.
Cuando leemos sobre todos los demonios y enfermedades que se iban de la gente al estar bajo la sombra de Pedro, vemos que es específicamente la sombra de Pedro. No son Pablo, Pedro, Mateo y Santiago de pie juntos y todas sus sombras en un solo lugar. Fue específicamente Pedro. Lo mismo con Pablo. Fue específicamente Pablo. Esos pañuelos que se le trajeron, que la gente estaba siendo liberada y sanada. No dice Pedro, Pablo, Mateo y Santiago. Todos se alinearon en un servicio de la iglesia y les trajeron pañuelos y delantales a todos. No. Cuando los discípulos fueron enviados de dos en dos, no significa que estuvieran dando órdenes a los demonios juntos a la vez. Vete, vete. Pero estarían ministrando uno a la vez. Así que este es el principio de Dios, de expulsar demonios. Lo que hace que los demonios se vayan es cuando ven que tienes verdadera autoridad en Cristo, cuando ven que conoces tu autoridad, que por cierto, esa es la unción, lleva autoridad en ella. Y el número 3, que estás ejecutando tu autoridad correctamente. Y de eso es de lo que estoy hablando ahora mismo, el principio de autoridad. Ejecutar tu autoridad correctamente significa expulsar a un demonio en tu dominio, no en el de otra persona, no fuera de tu dominio, sino en tu dominio. Y solo tú en tu dominio, ordenando que el demonio se vaya. Esa es una gran parte de cómo ejecutar tu autoridad correctamente. Así que mi dominio como pastor de esta iglesia, pastor, apóstol de esta iglesia, está aquí en esta iglesia, está con todos los que ven en línea, está cuando voy a ministrar en un evento. Así que este es mi dominio, mi autoridad. Así que cuando todo el mundo entra aquí, sintoniza en línea, es la acción de ti someter tu vida espiritual a Cristo. Es tu acción diciendo, quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Así que es la acción de decir, cualquier demonio, cualquier cosa que el demonio haya traído a mi vida de esclavitud, tiene que irse cuando llegue ahí. Porque la voluntad de Dios se está llevando a cabo allí. El reino de los cielos llega allí. Y eso significa que la enfermedad, la opresión, los demonios que se aferran tienen que irse. Porque la autoridad de Cristo va a ser ejecutada ahí. Y así todos los que vienen aquí, este es mi dominio. Así que si empiezo a dar una orden, todos los demonios aquí tienen que irse. Cada demonio aquí tiene que irse porque te has traído aquí. Porque te sometiste a Cristo aquí, su autoridad aquí. Pero si estás así como, no tengo ganas de ir a la iglesia y estás en el camino durmiendo en tu casa y no sintonizas en línea ni nada, y digo que todos los demonios se van, esa autoridad no puede tocarte. Verás, tienes que someterte. Así que aquellos de ustedes que se someten a la autoridad de Cristo al venir aquí, este es ahora mi dominio. Y en el tiempo de Pedro, todos fueron sanados y todos los que fueron liberados, todos los que vinieron bajo su sombra fueron libres. Eso muestra el poder de la unción. Eso demuestra que no hay necesidad de una oración individual. Amén. Muestra que lo que hace que los demonios se vayan es cuando hay una unción real en un vaso, una autoridad verdadera, y simplemente tienen que ejecutar su autoridad. Y todos los que estaban ahí, todos los demonios y las enfermedades tienen que obedecerlo. Al igual que cuando el presidente de los Estados Unidos les dice a todos los ciudadanos estadounidenses, debes hacerlo ahora. Todos lo haremos de inmediato. O romperemos la ley y luego hay consecuencias. ¿Ya sabes? Pero él no tiene que delegar por muchas personas que vivan en Estados Unidos, millones de personas, para llamar a tu puerta y repetir la misma orden, ¿verdad? Lo mismo ocurre con una maestra que tiene autoridad sobre sus estudiantes. Si hay 15 estudiantes, no es necesario que haya 15 profesores
dando la orden 15 veces. Todos guarden silencio, todos guarden silencio, todos guarden silencio, todos guarden silencio. Ese soy yo en 15 voces diferentes. Guarden sus teléfonos, guarden sus teléfonos, guarden sus teléfonos, guarden sus teléfonos. Pero mucha gente no se da cuenta de esto. Y como mucha gente, si ven un demonio manifestando, todos aquí dirían, salgan, sal de ella, sal de ella, sal de ella, sal de ella, déjala, déjala. Como si todo el mundo estuviera cantando eso. Y eso no es inteligente. No lo es. No es el principio de autoridad. Y cuando no cumplimos con los principios de Dios, es cuando los demonios pueden meterse. Y eso es clave. ¿Por qué los demonios se van de aquí tan fácilmente y con poco esfuerzo? Es el nivel de unción, pero también es que caminamos en unidad aquí. No solo yo, caminamos en unidad con el principio de autoridad. Los demonios no pueden y deben obedecer. Amén. Aleluya. Así que compartí contigo mi dominio. Así que si eres un pastor, si eres un ministro, tu iglesia es tu dominio. Si vas a ministrar en algún lugar, ese es tu dominio para ese servicio en el que estás ministrando. Si diriges un estudio bíblico, ese es tu dominio. Si solo diriges un estudio bíblico por un solo día, alguien te invitó a dirigir el estudio bíblico, ese es tu dominio ese día. Así que la forma correcta de hacerlo es que tú serías el que expulsa a los demonios ese día en el estudio de Biblia. Y solo tú, no 2, 3, 4 de ustedes, solo tú. Al igual que lo que me ves hacer en la iglesia, así es como se debe hacer en el estudio de la Biblia, en grupos pequeños. Esto no es solo para la iglesia aquí. Esto es lo que te estoy mostrando, el principio de autoridad que hace que los demonios se vayan. Y eso hace que Dios te confíe en más unción. Pero la forma más común en que los creyentes van a echar demonios va a ser en tu vida cotidiana, en tu lugar de trabajo, en tu casa, con tu familia, haciendo mandados, en la peluquería, en el salón de uñas, no sé, en la vida cotidiana, cuando estás interactuando con la gente y cuando estás brillando tu luz de Jesús que atrae a la gente y hace que quieran charlar contigo y abrirse a ti y luego eventualmente comenzarán a preguntarse sobre tu luz, preguntándose sobre tu paz y alegría. Y eso conducirá a una conversación a veces en la que comienzan a compartir, te comparten que luchan con la ansiedad, la adicción o la depresión, y eso se convierte en una oportunidad para que compartas con ellos sobre Jesús como la razón por la que tienes esta alegría, paz y ya no tienes ansiedad. Porque Jesús te liberó y Jesús también puede liberarte. Incluso podría liberarte ahora mismo. ¿Te gustaría que ore por ti? ¿Te gustaría ser libre por el poder de Jesús? Y así es como será para la mayoría de los creyentes. Y esto no va a suceder todos los días. Sigue la guía del Espíritu Santo. Ve cuando sea el momento adecuado y preciso para ir de esta manera. Así que ese es tu dominio. Ahora, si están juntos, dos amigos de ustedes en la iglesia 5F, por ejemplo, y están en algún lugar y comienzan a hablar con el extraño, y su amigo de 5F está de pie a su lado y esa persona se abre a usted, ese es tu dominio. Tu amigo de la iglesia se queda ahí y alaba a Dios. Pero no dicen, sí, sal, sal. No haces eco de lo que tu amigo dice, porque eso es estar operando fuera del principio de autoridad. Amén. Aleluya. Y también quiero mencionar que cuando ministro aquí y cuando declaro sobre todos, Dios ha hecho la obra que quiere hacer hoy. ¿Podría haber más trabajo que se necesite hacer? ¿Más capas?
que ha planeado obrar tal vez en vivo esa semana o tal vez el próximo domingo. Pero tenemos que asegurarnos de que no estamos operando fuera del principio de autoridad, todos ustedes aquí, y que entremos en la vieja mentalidad de los odres que piensa que es la oración individual lo que hace que los demonios se vayan, en lugar de realmente la autoridad de Cristo ejecutada en el principio de autoridad que los hace que se vayan. Porque eso puede ser una tentación, volver a los odres viejos. Alguien después de la iglesia podría decir, necesito más oración, pero Dios ya lo ha hecho, simplemente no están creyendo, o son como los leprosos que fueron sanados en el camino, necesitan recibirlo y esperar a que Dios haga la obra y lo complete. Amén. O tal vez Dios ha hecho un trabajo y hay más capas por hacer, pero es la voluntad de Dios que las capas se hagan más tarde. Tal vez Dios les hable, tienes que renunciar a esto, tienes que tirar este artículo y prepararte y el próximo domingo te voy a liberar de esto. Así que tenemos que ser humildes y no ir solo a orar por la gente porque lo está exigiendo, porque tienen una vieja mentalidad de odres viejos, de querer tener una oración individual. Amén. Ahora, no todos son espiritualmente maduros, pero eso no significa que debamos ser manipulados para volver a los odres viejos y desobedecer a Dios. ¿Qué haces si eso sucede? Anímalos y di, esta unción es real. Tal vez, tal como sucede aquí, esta unción es real y verdadera. Testifico sobre esto en mi vida. Dios se ha movido en tu vida. Ahora tienes que recibirlo y creerlo, o de lo contrario, el diablo podría robarlo. Cree en lo que has recibido hoy. Anímalos. Amén. Y si todavía están insistiendo tanto, o incluso tal vez si parece que todavía se están manifestando, a veces Dios todavía está haciendo un trabajo. Puedes dar una orden al demonio y para ellos, pero no una nueva orden. Puedes decir esas palabras que han sido declaradas, que el apóstol declaró, deben suceder, deben completarse. Amén. Así que de esa manera te mantienes en línea con el principio, con el orden. Esa es la orden de la iglesia que compartí hace un par de semanas. Te mantienes en línea con el orden, con el principio de autoridad y no te está saliendo. Amén. Alabado sea Dios. El segundo principio es el principio de territorio. Así que el primer principio es un principio de autoridad y el segundo principio es el principio de territorio. Así que acabo de compartir eso. Pero solo quiero que sepas que hay un principio de autoridad, que debo estar operando con autoridad y no de la manera de los odres viejos, donde varios de nosotros estamos gritando a los demonios, sino en línea con la autoridad. Y luego, número 2, que estás operando en tu territorio, tu dominio correcto. Amén. Así que incluso al orar después de la iglesia por alguien, estaría operando fuera, no en tu territorio. Amén. Pero luego en tu lugar de trabajo, mañana, o en tu vida, o con tu familia o amigos, o alguien viene a ti con hambre de libertad, queriendo que ores por ellos, ese es tu territorio. Y al mismo tiempo, debes asegurarte de que no eres demasiado ávido para echar demonios, que solo lo harás, que te hará que te salgas de los territorios. Este es ahora el tercer principio que quiero compartir en el que tienes que operar, el principio del libre albedrío. Dios tiene el principio de autoridad, de los dominios territoriales y el libre albedrío. Si todos vienen a la iglesia aquí, están diciendo en su propia voluntad que reciben oración. Eso es lo que dice en el ámbito espiritual. Así que si digo, ven al escenario, Dios me está guiando a orar por ti. Eso es operar en el libre albedrío. Pero todavía debo ser sensible, porque a pesar de que has dado la acción de libre albedrío, Dios es tan amable, tan suave, que tal vez aún no estés listo. Tal vez seas tímido. Y yo digo,
ven, María. Y tú dices, no. Bueno, no voy a decir, demonio, sal de ella o de él. Ahora hay una diferencia cuando alguien está completamente oprimido. Y he visto esto cuando ministro. Veo la diferencia. Hay alguien que puedo discernir con ojos espirituales. No todo el mundo puede, pero se toma discernimiento para poder ver. Y me están mirando. Suele ser como un aspecto demoníaco, como enfadado, sobrenaturalmente, ¿sabes? Y a veces puede ser más como, tienes que tener discernimiento. Así puedo ver, oh, el demonio se ha apoderado de esa persona y ahora es el demonio el que dice que no. Y así es cuando la persona me ha dado el libre albedrío, Dios y yo, el libre albedrío al venir aquí. Tanto es así que el demonio se ha apoderado y ahora es el momento de que me dirija a ese demonio. Amén. Pero entonces hay algunas personas, podrían tener un demonio, pero el demonio no se ha apoderado por completo. Así que están allí conscientemente. Y a veces una persona puede estar manifestándose, temblando tal vez, y yo digo, ven, Dios quiere liberarte. Y tal vez son como, y puedo decir que lo son, a pesar de que se están manifestando, están ahí conscientemente. El demonio no se ha empoderado por completo. Así que puedo decir, a pesar de que se están manifestando, que su libre albedrío dice que no, todavía no están listos. Tal vez su fe aún no sea lo suficientemente alta. Así que es una lástima, pero no puedo ir en contra de su libre albedrío. Dios no quiere que vaya en contra de su libre albedrío. Así que diré, ok, y creo y espero que se abrirán más a Dios y que todavía puedan recibir, tal vez a través del tiempo de liberación masiva. Y si no, no pasa nada. Creo que una semilla ha sido plantada y eso es lo que comparto. Incluso si los padres traen a un niño o a un miembro de familia que es un poco tibio, realmente no quiere venir, pero ya sabes, necesitan libertad. Pero algunas veces los demonios no se van hasta que una persona se rinde. No es solo traerlos a donde está la unción, pero siempre debes tener esperanza y saber que se han plantado semillas, que se ha hecho algo en el reino espiritual, que los llevará en su momento a rendirse, a desear a Jesús y a desear la libertad. Amén. Aleluya. Así que tienes que operar según el principio del libre albedrío. Y eso significa que cuando ves a las personas en la calle, a pesar de que no parecen tener eso en la mente a veces, algunos de ellos, esto no significa que debas ir, demonio, deja ir a esta persona ahora mismo. Libre albedrío. Así que la manera correcta, si te sientes llamado a eso, la forma correcta es amarlos y contarles sobre Jesús y compartir tu testimonio si tienen libre albedrío que quieren escucharte. Y la conversación va de esa manera. Comparte con ellos, invítalos a venir a la iglesia. Y luego tal vez, dependiendo de la persona, tal vez la conversación se desarrolle y digan, sí, puedes orar por mí. Pero también tienes que saber que probablemente tienen un tormento demoníaco de nivel superior al ver la situación en la que se encuentran física, mental y espiritualmente. Así que sé que la importancia de invitarlos a la iglesia, de tal vez incluso compartir videos con ellos y que Dios se mueva a través de la pantalla mientras estás con ellos, mientras pasas tiempo con ellos. Esto es para aquellos de ustedes que sienten que el llamado de Dios para ir a ministrar a personas como esta, como las personas sin hogar, por ejemplo. Pero es importante que operes según los principios de Dios, este principio de libre albedrío. Y si operas fuera de cualquiera de estos principios, puede ser peligroso para ti espiritualmente. Amén. Y así que hay un punto más, el número 3, el tercer paso al expulsar demonios.
y lo voy a compartir la próxima semana. Sí, estaríamos aquí alrededor de 1 hora más. No podemos darte demasiada carne. Tienes que digerir esto. ¿Has recibido? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, así que esta es la forma espiritual. Continuaré más la próxima semana, pero esta es la forma espiritual de echar demonios. Esta es la forma de mantenerse seguro y protegido. Esta es la forma en que los demonios realmente te obedecerán. Y esta es la forma en que serás efectivo en el reino para que la gente pueda ser realmente libre. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero declarar sobre cada uno de ustedes ahora. Declaro que esta palabra de vino nuevo permanecerá en ustedes, que sus ojos espirituales se abrirán más, que un momento ajá en tu espíritu vendrá aún más después de hoy, que incluso cuando vuelvas a escuchar este mensaje, Dios te abrirá más los ojos, la revelación aumentará. Y veo en el ámbito espiritual que a partir de hoy las cosas serán diferentes en tu vida en términos de cómo Dios te usará. Debido a este equipamiento y porque lo has recibido humildemente, Dios va a abrir puertas y va a traer más oportunidades para que las personas que están oprimidas sean liberadas a medida que te encuentres con ellas. Ya sea que estés orando por ellos y expulsando al demonio, o si eres tú el que los lleva al lugar de unción de alto nivel, donde Dios los liberará debido a tu obediencia. Declaro, la gente será atraída hacia ti como nunca antes, que se sentirán atraídos por la luz de Jesús en ti para que Dios pueda moverse a través de ti y tocarlos. Que en tu lugar de trabajo declaro que ahí, para que haya una luz sobre ti, que por alguna razón la gente no sabe, porque sienten que solo quieren hablar contigo, sienten que solo quieren abrirse a ti, no pueden entender por qué, pero solo están atraídos y que se alejarán de estas camarillas y grupos de amigos de personas mundanas que les están haciendo daño y serán atraídos por la luz de Jesús en ti y encontrarán la salvación, libertad y sanidad a través de ti, en el nombre de Jesús. Y declaro que esta unción se moverá a través de ti mientras ministras a la gente, que la gente se liberará en el nombre de Jesús, que los demonios obedecerán en el nombre de Jesús, que los demonios te reconocerán como reconocen a Jesús y a Pablo, que conozcan tu nombre y vean la unción y la autoridad que llevas y sepan que deben obedecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.